conocimiento, enseñar y orientar a una persona, ¿no? Cuando no sabe. ¿Será lo mismo enseñar que educar? A ver, ¿qué me dice? Maestra, ¿Es lo mismo educar que enseñar? maestra, Dime. pienso que por enseñar sería lo que es dar ideas, habilidades. Es una presentación que se le va a brindar a los estudiantes utilizando ya sean ciertas técnicas a utilizar. Ya, Pero ok. educar vendría a ser la forma de los valores que se le puede dar a un estudiante, ¿no? Dando, incluso brindándole lo que es el respeto, sus derechos y obligaciones. Bien, vamos a dar bien la definición para saber qué es la educación. ¿Qué cosa es la educación? La educación ayuda a la transformación, al cambio, al aprendizaje que se obtiene. La educación tiene como pilares dos cosas, la influencia y el proceso. ¿Por qué? Porque todos nosotros a medida que vamos pasando, el ser humano tiende a tener comportamientos por influencias positivas, por su carga genética que tiene, ¿no? O por el entorno familiar de donde proviene. El entorno familiar, la escuela, ¿no? Y cuando hablamos de educación, la palabra educación está enfocado en las influencias que se ejerce sobre una persona en diferentes momentos de su vida. ¿Cuál es esa influencia? El educar, pues es un proceso mucho más amplio, más grande que el enseñar. El enseñar es tú agarras, le enseñas algo, le enseñas, pero el educar es estar con él paulatinamente y hacer que ese estudiante, a lo largo de todo su proceso de educación, ¿no? Veamos como ejemplo, veamos la transformación, el cambio. Ahora, nuestra sociedad actualmente carece de muchos valores. Nuestra educación está, pero bien. Y cuando decimos que todos los seres humanos, como es la educación inclusiva, nacen libres e iguales, todos los seres humanos, en dignidad y en derecho. Por lo tanto, toda persona tiene el derecho a una educación de calidad, sin importarle la raza, el color de su piel, tiene derecho a una educación de calidad, una educación que va a ayudar a transformar. Así el estudiante tenga ciertas debilidades y ciertas fortalezas, porque esas fortalezas que de repente no lo tiene el alumno A, lo tiene el alumno B o lo tiene el alumno C. Entonces, al juntarse, al trabajar en equipo, va a poder aportar. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando pero un cambio, pero así, un cambio que solamente nuestro país mejoraría si cambiaría la educación. Porque educar no es lo mismo que enseñar. Tú le puedes enseñar de repente a manejar a resolver de repente operaciones matemáticas, pero el educar es que ese aprendizaje lo utilice y lo emplee, incluso se perfeccione dentro de su entorno familiar. Y esa educación está en el desarrollo integral, en el aspecto cognitivo, no solamente cognitivo, porque estás estudiando el aspecto solamente de conocimientos de matemáticas, conocimientos de historia o conocimientos de comunicación, no, en el área afectiva, en el manejo de sus emociones, en su vida personal, ¿no? Cómo esa persona va a ser en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida social y en su vida afectiva. Abarca pues varios campos cuando hablamos de educación. Y cuando hablamos de educación inclusiva, que dice que todas las personas tienen derecho a una dignidad, ¿no? Son iguales en dignidad, tienen los mismos derechos. Así, se haga negrito, salga morenito, salga chinito, salga jaladito, salga bajito, salga alto, todos tienen los mismos niveles de derecho. Por lo tanto, toda persona se tiene el derecho
a una educación de calidad, sin importarle, sea de color rojo, color verde, no lo sé, sea de cualquier color, sin importarme que ese niño tenga dificultades de repente al aprender o de repente tenga dificultades a manejar sus emociones. No, todos tienen derecho. El Estado tiene la obligación y el compromiso de velar por la buena calidad de vida de niños discapacitados. Y cuando hablamos de niños discapacitados, hablamos de niños que por algún motivo han sufrido algún tipo de accidente o tengan normalmente otras áreas desarrolladas, pero por ejemplo no puedan ver bien o hayan sufrido un accidente y por ejemplo estén en silla de ruedas, etc. Entonces vamos a ver que ellos son los niños discapacitados, que ya no están desempeñándose normalmente en todas sus capacidades por el accidente que han tenido. Entonces ahí también entran los alumnos inclusivos. Un niño con discapacidad física o mental, ojo, física, que ha sufrido un accidente, que de repente es cojito, que de repente ya no puede caminar, le han amputado las piernas, etcétera, que tenga discapacidad física o mental es que tenga un coeficiente como una grado de maduración muy lenta, menor a su edad, ya, un retardo leve, entonces incluyen ahí. Tienen derecho, dice, a una vida digna y tranquila. Las personas con necesidades educativas especiales deben tener el acceso a una escuela ordinaria. O sea, esos estudiantes que tienen dificultades en el área cognitiva deben estar en el área de sistema educativo normal, donde están todos los demás niños. ¿Por qué? Porque se necesita que estos niños refuercen su área social, porque van a vivir en sociedad, están viviendo en sociedad y tienen que saber comunicarse. Pero ¿qué va a pasar con ese niño que de repente tiene retardo leve y está en un ambiente donde está un autista, diferentes tipos de síndromes, que no se pueden, el niño no les va a ayudar a desarrollar su área social? Entonces, ¿por qué? Porque si él de repente tiene su área intelectual, un déficit en el coeficiente cognitivo, eso no le impide poder relacionarse con los demás. Entonces, por eso es que lo incluyen también acá a aquellos estudiantes que tienen un CIBA. Porque partimos de la premisa de que todos los seres humanos son libres e iguales, e igual dignidad y con los mismos derechos. Ese es el fundamento realmente de la educación inclusiva. ¿Y cuáles son los principios de la educación inclusiva? Aceptación de la comunidad. A ver, ustedes han conocido de repente algún niño DAO en las aulas. Ustedes ven que todos los compañeritos le aceptan como su amiguito, o creen ustedes que de alguna manera los aíslan. A ver, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, maestra. Ok, yo digo, ¿has visto alguna vez a un niño Down? ¿Síndrome de Down? Sí, sí hay, maestra. Niños. Ya, es niño que tiene síndrome de Down. ¿Cómo creen ustedes que las demás personas lo ven? Hay personas que lo pueden ver, maestra, como cualquier niño normal, pero también hay ciertos grupos que no gustan mucho de ver de estos niños que tienen esas habilidades muy distintas, como lo que son los niños Down. Porque si bien sabemos, en nuestra sociedad es bien difícil, maestra, que estos niños, algunos obviamente, sean aceptados ante la sociedad. Así como está nuestra educación, maestra, bien difícil, porque son a veces entonces, ¿no? Sí, yo pienso, ese es mi punto de vista, maestra, a veces los discriminan, los hacen a un lado, o a veces, como usted dice, también los hacen bullying, ¿no? Porque eso creo que está de moda y el bullying, antiguamente no existía eso, pero sí había. Entonces yo pienso que sí, los niños se sentirían un poco incómodos. Claro, porque el principio de la educación inclusiva es aceptación de la comunidad, de los padres de familia, de los profesores, de toda la comunidad educativa que los acepte con esas dificultades.
Sí, ese es el Igualmente, problema también de los papás, que se lógicamente. sienten un poco decepcionados o a veces preocupados por sus hijos, ¿no? Ujú. Hay que también el respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad. Sabemos que todos, si así nomás en un entorno donde todos aparentemente están dentro del rango normal, que no tienen dificultades de entender nada, pero sabemos que el alumno Jaimito con el alumno no sé, Ruperto con la alumna Pancracia son diferentes y cada uno tiene diferentes tipos de habilidades. De ahí partamos. Entonces, como todos son diferentes, debe haber un respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad que hay. El respeto y la atención a la diversidad es la esencia de una educación inclusiva. Si hay respeto a las diversidades de capacidades, debilidades que tienen los estudiantes, lo respetamos, entonces estamos hablando de la educación inclusiva, porque está incluyendo a todos. A ver. A ver, Viviana, ¿puedes leer los dos primeros objetivos? Ya, maestra, ¿cuáles son los objetivos de la educación inclusiva? La inclusión social y académica del alumno, puesto que se trata de incluir a los alumnos, no de marginarlos de la educación. El sistema educativo único, es decir, no deben existir programas especiales para los alumnos o alumnas que tienen determinadas necesidades. Bien, hasta acá vemos dos cosas. En la primera parte, el objetivo de la educación inclusiva es la inclusión a los diferentes, incluir a los alumnos y no marginarlos de la educación. Otro de los objetivos es que en este sistema educativo no debe existir programas especiales para los alumnos o alumnas que tienen determinadas necesidades. El sistema educativo debe ser único, es decir, no deben existir programas especiales. Bien, que tienen diferentes necesidades. En otras palabras, lo que está planteando es que no se puede trabajar de manera así apartado, sino que hay que integrarlos a ellos, ¿no? Si de repente vamos a suponer que el niño no sepa más que contar hasta el 10 y ya está en segundo grado de primaria, tiene un retraso, quiere decir que su capacidad cognitiva es lenta. Entonces, ¿qué debo hacer con ese estudiante? Supongamos que estoy trabajando sumas con los demás. Entonces como él está en retraso, con él voy a hacer, con él voy a hacer el 0, el 1, lo que hacen inicial de repente de 3. Y el niño que está con los demás va a decir, ¿y por qué a mí me deja eso? ¿Ustedes creen que se va a sentir bien? Claro, no se va a sentir bien, maestra, porque va a sentirse marginado. Va a sentirse marginado. Por eso dice que no debe existir programas. O sea, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en la clase de la suma, yo le hago a él de repente una suma de 1 más 1 con un dibujito, 1 más 1, mientras con ellos los demás hago sumas más grandes. Pero como estoy haciendo la suma también con él se va a sentir también integrado. Por eso es que dice el sistema educativo único, es decir, no deben existir programas especiales para los alumnos. Ahora, pero ¿por qué? Si el alumno A necesita más que el alumno B, el alumno B necesita menos que el alumno C, etc. Pero entendamos de que si es cierto que cada uno tiene diferentes tipos de necesidades en función a cómo ha adquirido conocimientos, entonces ya estamos viendo de que el sistema educativo no debe ser, el sistema educativo debe ser único, sobre todo en la forma como se va dando los conocimientos a aquellos estudiantes que tienen dificultades, aquellos estudiantes que se les ha incluido en la educación inclusiva. La atención a todos los alumnos y alumnas en función de sus características. O sea, ¿qué es
El objetivo de la educación inclusiva es que se trabaje con todos los alumnos, pero en función a sus características. El impulso de la igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y al fomento de la participación. El impulso de la igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y al fomento de la participación. La coordinación de todas las personas que participan en la educación, padres, profesores, medios de comunicación, etc. Eso es los objetivos de la educación inclusiva. Uno, que se trate sin marginar a todos los estudiantes. Otro, que haya un sistema educativo y que esa parte, esos contenidos que estoy trabajando en el aula, también los trabaje con el niño de educación inclusiva, pero de un nivel bien bajito. No que le ponga algo que nada tenga que ver con el aula y el niño se va a sentir rechazado, se va a sentir así. Y en vez de fortalecerla, esa autoestima, la estamos de repente debilitando esa autoestima. ¿Bien? Sí, Profesora A ver, dime. Ronald, en el punto 3, la atención a todos los alumnos y alumnas en función de sus características. Yo veo muchas veces que colegios, que las construcciones de los colegios no está debidamente diseñada para las personas con discapacidad, ni las universidades, bueno, a excepción que yo conozco, no hay por decir, de repente, si una universidad o un colegio tiene un segundo piso, no tiene rampas, no tiene, entonces, ¿a qué vamos a decir que la inclusión educativa, bueno, pues, si primeramente donde que estudias es un gran problema, ¿no? Tal que yo siendo discapacitado, al desplazarnos. Personalmente yo sufro una discapacidad, ¿ya? Pero solamente es en la rodilla. Sí, camino, pero no uso muletas por un accidente. Cuando sí me accidenté, bueno, yo recuerdo que tenía muchísimas dificultades para subir una escalera con muletas. ¿No? Entonces, inclusive en las puertas de los colegios no existe una rampa para una silla de ruedas o eso, ¿no? O un personal especializado para que pueda, bueno, tutores, sí lo hay, ¿no? Pero yo creo que es una deficiencia bárbara, tremenda en la educación del Perú. Muy bien, Ronald, tu participación, ok, tú lo has vivido en carne propia y te das cuenta de la gran dificultad y necesidad que cambios que debe haber en la infraestructura del colegio. Dice, existe educación inclusiva, entonces debe atender a las diferentes necesidades, como dices tú, ¿no? Aquellos de repente que vienen con muletas, aquellos que vienen con silla de ruedas, ¿cómo pueden y no tienen los medios para poder? Desde ahí también ya presenta una dificultad. En vez de ayudarlos, se sienten de repente un poco más, con mayores dificultades, ¿no? Aparte de la autoestima, el sentirse mal, de no poder trabajar adecuadamente junto con nuestros niños, porque incluso hay muchos que han estado normalmente funcionando bien, no ha tenido ningún impedimento físico, pero debido a algún accidente han tenido y de por mí ya tienen una situación, una carga emocional que va a hacer que no se desempeñen adecuadamente, no se sientan bien. Porque mira, más la infraestructura que no obedece, como tú hablas muy bien, no es una buena infraestructura, no hay una inversión adecuada para aquellos niños o para aquellas personas que presenten este tipo de discapacidad. Muy bien, Ronald. Quise Otra, ver, otra, acá me otra. escribe, a un ratito lo leo de Quito, dice, sí, vi un caso de un niño así, y sí lo aceptaron en un salón de clase. Y era muy inteligente, no le hicieron un lado, en cambio jugaban con él. Qué bien, ¿no? Qué bien, de repente puede tener algún tipo de discapacidad física, pero no discapacidad intelectual. De repente pueda tener una discapacidad del área lenguaje, pero el área matemática la razona bien, ¿no? Tantas situaciones. Cuán importante es el desarrollo, cuán importante es la aceptación de la comunidad. Y por lo tanto, vamos a ver la responsabilidad del Estado frente a este tipo de alumnos que presentan discapacidad. Sí.
Hay otro punto de vista, hay otro punto de vista, hay otro punto de vista, profesora, que quisiera compartir con ustedes. A ver. Es de que, por decir, yo no estoy de acuerdo en las escuelas especiales. Definitivamente no. ¿Por qué? Por el motivo de que le sumerges en su mundo de discapacidad. No hay discapacidad, eso se llaman personas con habilidades Habilidades. diferentes. Personas con habilidades diferentes. Y, por ejemplo, si es que, por decir, yo bueno, soy una de las personas con habilidades diferentes y al no querer ir a un colegio público o estatal o privado, de repente me dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a una escuela especial. Yo creo que es sumirse en su mundo, ¿no? Estar con puras personas de su mismo entorno, con más discapacidad o menos discapacidad, y no hacer frente a la sociedad, ¿no? Irse a un colegio, afrontar los retos, afrontar el bullying, afrontar, pero eso a la persona le hace más grande, ¿no? Yo creo que es un gran reto adaptarme a los niños o niñas o alumnos que no tienen discapacidad ante mi discapacidad. A ver, vamos a primero diferenciar a qué le estamos llamando una discapacidad física, ¿ya? Y a qué le llamamos una discapacidad intelectual. Vamos por ese camino. Ahora, existen, si bien es cierto, en un colegio dentro de un rango normal, existen alumnos, también en un aula de clase, alumnos que tengan dentro del rango normal, tengan dificultades de repente para captar con más lentos, pero normal, en las otras áreas se desarrolla, pero de repente no son buenos, no leen adecuadamente, de repente en matemáticas no operan adecuadamente, pero eso no son alumnos. Sí, ahorita te doy la palabra flojita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discapacidad discapacidad intelectual, estamos hablando a aquel niño que tiene un coeficiente más abajo, dentro del coeficiente intelectual, que vemos ahí alumnos que tienen un retardo leve. ¿Cómo sé que ese alumno tiene un retardo leve? ¿Ya? Ese alumno tiene un retardo, se le hace un examen de inteligencia y su coeficiente es más abajo de lo normal. Quiere decir que en su capacidad de razonar, no es razona, vamos a suponer que el niño tenga 12 años, pero él está pensando como un niño de 3 años. Entonces, como él está pensando, su desarrollo es diferente. Estos niños que tienen esta discapacidad intelectual en retardo leve, ojo, porque el retardo moderado no van a la educación inclusiva, el retardo moderado está ya más abajo, peor, más abajo. Entonces no va, porque muchos de sus aspectos, incluso la higiene, no puede haber control sobre su higiene, sobre no toma decisión sobre varias cosas, pues, ¿no? Elementales. Necesita una atención aparte. No está en la capacidad de poder entender. Ahora, cuando hablamos de discapacidad física, aquel estudiante que, como ven acá, de repente físicamente no puede caminar como otros niños, pero no pasa nada con su discapacidad intelectual. Normal, él sí puede prestar atención, sí, normal, en su área se puede de repente relacionar también, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. Por ejemplo, el DAO. ¿Ustedes acaso ven que el DAO tiene dificultades para poder, dentro de él mismo, incluso es más sociable, se habla para aquí, se habla para allá, alegre todo, ¿no? Pero tiene otro tipo de casos. Entonces, esos niños están dentro de lo que es la educación inclusiva. ¿Quiénes no están? Porque existen colegios de educación especial. Antes, dentro de la educación especial, también se encontraban los niños que tenían retardo leve. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta que cuando estaban con otros niños de retardo moderado y otros tipos de síndromes, porque ya autistas, así, autistas que ya ni se da cuenta, está en su mundo aparte, no se relaciona con nadie. Está en una serie de situaciones especiales que no es que pueden desenvolverse dentro de un ámbito normal, porque solamente algunos de repente pueden llegar a aprender a botonarse nada más, o pueden llegar a aprender a la carita nada más, o no sé, cosas sencillas que no lo hacen un colegio. Por eso es que a esos niños de educación de retardo leve y discapacidad intelectual, pero en retardo leve, nada más, ¿ya? Y aquellos que tengan dificultades para leves, se puede decir que sí se pueden socializar, pero
que no les conviene estar en un colegio de educación especial, están dentro del colegio estatal. Por eso. Por eso existe lo que es educación especial, porque hay unos síndromes que, Dios mío, ustedes, no sé si ustedes, alguno de ustedes, alguna, ha visitado a un colegio especial. Y creo que quería participar acá, Florcita. Sí, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ay, qué bueno. Antes no me escuchaba. Yo quería opinar de lo que yo paso. En lo personal, quería hacer una pequeña, eh, lo que yo vivo, ¿no? Personalmente, con mi hija que tiene retraso mental, bueno, es leve y también el autismo también es leve. Eh, con lo que mi compañero justamente estaba comentando antes, ¿no? Yo sé que todos tenemos opiniones, ¿no? Tenemos opiniones, ¿no? Somos libres de opinar, de pensar, algunos, todos tenemos diferentes maneras de pensar. Pero de acuerdo a mi experiencia, con mi hija de 12 años, ella tiene la mitad de su edad, incluso hasta menos, tiene como una niña de 4 años y tiene 12. Yo no quisiera que ella esté en un colegio, porque aquí en Tacna no hay el colegio de Repeti, el colegio Repeti, que es un colegio de niños especiales. Yo he entrado, he ingresado y la verdad que sí he visto niñitos más graves que mi hija incluso, ¿no? Y yo no me gustaría que mi hija ingrese, pero eso no quiere decir que no, mi hija no tenga derecho a entrar, porque a pesar que mi hija es una niña que tiene leve, ¿no? Lo que es el retraso y el autismo, en el colegio el bullying es fuerte. Hoy en día los chicos, los niños, no son pues, no, a veces la niña le gusta jugar en el agua, el autismo es cosas ordenadas y los chicos desordenan, entonces ellas, su carácter cuando lo desordenan es algo que ellas tienen el orden, entonces ella empieza a renegar y a frustrarse entonces en el colegio normal que mi hija está, hay reacciones de los niños. Entonces, hay cosas que a mí también, yo me siento mal como mamá que a veces el bullying con ella sí hay. Y también en el colegio, en el aprendizaje, mi hija te canta del abecedario desde la A hasta la Z, también desde los vocales, también los números, los colores, todo. Pero lo que le falta es por más que yo le enseño aquí en casa y en el colegio, lo que estamos ahorita enseñando porque es virtual, igualmente no es igual, no avanza como los más niños normal, a pesar que es leve. Entonces, en el colegio de repente que aquí en Tacna, entonces me dice, ¿no? Ella puede aprender, ¿no? Porque tiene leve, pero no veo que esté ahí, o sea, claro, sí aprende poco, pero no es como como una niña normal, y eso que es leve, no aprende las escrituras, las preguntas. Cuando si tú le preguntas, hola, ¿cómo te llamas? Ella te mira y no, como que no te dice, ¿no? No te entiende lo que tú le estás preguntando. Y eso que es recontra leve, lo que tiene mi hija. Lo que es meterle como me dicen, no, ella le tiene leve, entonces métele al colegio normal para que ella aprenda, para que ella crezca, para que ella avance de acuerdo a los demás niños. Pero por más que yo quiero eso, no es como parece, ¿no? Ella hace el pie, mi hijita ha hecho el pie normal, ha hecho el jardín de 5 años normal, incluso ahorita está en promoción para sexto grado, normal, todo normal, de acuerdo a lo que los de SANE le enseñan, ¿no? De acuerdo a eso, con la profesora, de acuerdo a eso, pero no es como debería de ser. O sea, Y a está, mí me está gustaría en que ella, colegio normal, ¿no? tiene un colegio normal, pero La me puede gustaría que ella, ¿no? profesora, dígame, Sane le ha sí, derivado a SANE. un colegio. ¿Desde cuándo está en el colegio normal? Desde el PIET, desde un añito del PIET normal hasta el día de hoy está normal, O sea, nunca está en pero un colegio especial. no, ella no está en un colegio especial, pero no avanza como los demás niños, claro, es de acuerdo a su avance, ¿no? Con los de profesor, con los de SANE, con los profesores. Pero a mí no me gustaría, ahorita, por ejemplo, ahorita mi dilema es en la secundaria. Por más que ella avance un poquito, no tanto lo normal, mi dilema es de que ahorita en secundaria ya cumple 13, 14, entonces ella no habla mucho por el autismo, por más leve que es, ella no habla. Si tú le preguntas cómo te llamas, como que no te mira y se hace la pregunta que le estás preguntando. Pero si le dices, dime los colores, dime la A hasta la Z, ella te lo dice. Entonces mi dilema es de que en la secundaria, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a poner en colegio secundario, en un colegio normal? Si ella tiene habilidades para dibujar,
quizás para dibujar, para mencionarte los vocales y todo, pero no a expresarse como los demás niños, ¿no? Si tú le preguntas a los demás niños, ¿qué le pasa? ¿Qué sientes? ¿No? Te lo van a decir. Sí, ella tiene Pero rasgos mi de niño autismo. no. Entonces, en el secundario yo sí o sí tengo que poner en un colegio especial, me imagino, igualmente de acuerdo, por más que tenga leve el retraso, porque es una señorita, a los 13 años, 12, 13 señorita ya se está convirtiendo en una niñita más grande. Entonces, sus habilidades, por más que esté en un colegio normal, siempre no va a ser igual. Por más, yo quiero que mi hija, yo le enseño aquí en casa todos los días más, pero no avanza más de lo que yo quiero. Es de acuerdo a lo que ella avanza, profesor. Es de Claro, acuerdo a su... una de las cosas muy importantes también es la aceptación de los padres en este caso. Sí, por supuesto, es muy importante. La Sí, yo ya acepté a mi hijita hace aceptación, años ya. claro, claro, es la Ya la aceptación. acepté. Solo mi preocupación es de Claro, que no... lo has aceptado, pero hay una preocupación de que tú Me quisieras preocupa, sí. más. En un colegio normal. Me preocupa de que los demás chicos, como ya son jóvenes normal y ella siempre tiene Por una eso, diferencia menos de su vamos a edad, ella decir, piensa como niñita y los demás niños van a querer jugar de algo diferente como ellos, los niños de ahora piensan como adultos ya, pues. Entonces, eso no es el temor, claro, pero cuando le detectaron, ahí le detectaron un retardo, ¿cuál fue el informe psicológico? Retardo leve y qué más, y autismo también, el y leve. autismo, ¿no? Entonces, como ella Sí, tiene dos cositas, el autismo es lo que hace que ella no tenga la facilidad de poder expresarse porque si solamente hubiera tenido retardo leve, entonces en la otra área de poder socializar sería más fácil. Como ella tiene un autismo leve, entonces eso también es otra de las dificultades que hace que su forma de desarrollo social se mejore. Ahora, si tú te pones a analizar, por ejemplo, una de las cosas muy importantes, Rosita, es que tú, sí, yo sé que tú como mamá quisieras que avance, pero si tú sientes que los avances de ellos son cortos, no se puede esperar mucho de los avances. Ahora, exacto, sí. algunos casos sí, algunos no, porque tú no sabes hasta qué punto la otra de las cosas es la estimulación que se le da. Ujú, ¿Dónde puedes sí, encontrar mejores resultados? Si trabajas de una manera individual con algún tipo de profesor, con algún tipo de tareas. Porque tú sabes que en el colegio estatal, el profesor ahí es lo que escucha, no está en función de uno, está en función de cantidad de estudiantes. y ahora, Ahora, profesora, disculpe que la interrumpe. a ver, Ahora lo que yo he visto también ahí en el colegio cuando he estado antes de la pandemia, y el niño especial como que no mucho no le presta atención, es más que le deja dibujando o haciendo de acuerdo a lo que ellos no de desarrollo. claro, Pero la claro. Por ejemplo, profesora Fanny, te voy a decir, continúa con su Fanny tema. cuando viene a dar capacitación a los docentes, al año da una capacitación que dura una hora. Yo te manifiesto como psicóloga, ¿verdad? Que realmente deberían ir viviendo, detectar todos y decir, este es el resultado de Jaimito, este es el resultado de Panchito, de Ruperta, no sé, de Juanita, etcétera. Y por los profesores darles a una estrategia hasta dónde podría llegar el niño A, el niño B, el niño C. Es que la mayoría de los profesores no, por decir el 90, el 100%, lo dejan ahí, le dan que quedar cualquier cosa, o algunos hasta lo jalan, Sí. y Ahora, la mamá profesora, no le importa. disculpe que le interrumpa otra vez. Yo he ingresado al colegio de niños especiales, a un colegio, en que es acá el colegio de Carolina de Repeti, el CBFCR de Carolina de Repeti de Tacna. Yo he ingresado alguna vez, como 3 veces. Y ahí yo he visto niños de síndrome de Down, incluso otros niños que hasta con silla de rueda, incluso con parálisis, ¿no? Que no pueden, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos colegios especiales existen para estos niños, ¿no? Porque imagínate que un niño con silla de ruedas o no con la parálisis esté en un colegio normal. Entonces, yo creo que no sería tampoco lo correcto, ¿no? Yo creo que para esos colegios existen para estos niños, ¿no? Para estos niveles, ¿no? Niveles que hay, ¿no? Tanto como el leve, como el severo, ¿no? El otro que es más fuerte, ¿no? Profesor, Claro, eso no me puede es que el comentar. severo es diferente al leve. Pues. Sí, Son otros casos mucho más fuertes. Y lo que lo han puesto en la educación inclusiva es porque para que se desarrolle el área social. Porque un niño que tiene leve y está solamente con niñas que están peor, no le va a ayudar en el área social. Por ejemplo, ahí que su
autismo, cierto grado de autismo, no le ayuda. Entonces, lo que se tiene que buscar es un intercambio. En algunos momentos para desarrollar el área social y el área ahí, en algunos momentos aparte con un área de desarrollo individual, ¿no? Y ver también qué profesor le está enseñando también, porque no todos los profesores son iguales, ¿no? Hay profesores que sí se identifican y buscan como no hay. Entonces, y si tú Y deseas profesora, también de hay repente unos profesores aquí en un colegio que conozco, cuando les ha tocado un niñito especial y la verdad que no les presta atención para nada. No quiere aceptar que el niño, si yo no le traigo un documento que mi hija diga que hay un documento que es una niña especial, porque me dice que no existe una discapacidad más que es un trastorno nada más, discapacidad dice que no hay, como dijo el compañero en antes, que no hay discapacidad. Mientras no le muestre ese documento del carnet que es de discapacidad, pero yo no soy discapacitado, sino que ese trastorno hace que no les permite como, tienen habilidades diferentes, exacto, la palabra correcta es habilidades diferentes. Mientras no le presente un documento de eso, la profesora tiene que dejarle la tarea por igual y la evaluación es por igual. Hay profesores que dicen eso y los profesores no quieren aceptar eso mientras no hay un documento. eso es verdad, Eso eso lo es quería verdad. comentar, sí. Lamentablemente es ciclo. Hay muchas cosas que no favorece a lo que es la educación inclusiva. Pero bien, muy pertinente. ¿Te parece si algunas pautas me podrías seguir dando para la... Ya se va a terminar el Zoom?